Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la masterclass titulada, aunque se podría cambiar incluso un poco el título, ¿no? Visto los acontecimientos de las últimas horas y días, a Irán vs Israel y Estados Unidos. Y la pregunta, ¿no? De si Oriente Medio está al borde de la guerra o si ya está en guerra. Eso podría ser una cuestión de debate también. Que organizamos desde LISA Institute en el contexto del Máster Profesional de Analista Internacional y Geopolítico. Yo soy Soraya Ibar, soy coordinadora de LISA News, un medio de comunicación adscrito a LISA Institute, y a su vez también soy profesora especializada en el contexto africano del máster profesional de analista internacional y geopolítico de LISA Institute. De nuevo, gracias a todos por acompañarnos. Como decía al principio, podéis ir dejando preguntas en el chat que iremos recogiendo para trasladárselas aquellas que podamos o que más se repitan al ponente al final de la sesión. El objetivo de la sesión es realmente aportar como un marco riguroso y aplicado en envases de análisis geopolítica para entender la escalada que estamos viendo en Oriente Medio, que involucra actores como Irán, como Israel, como Estados Unidos, y al mismo tiempo identificar líneas rojas e indicadores, ¿no? que nos puedan apuntar a un cambio de fase y traducir todo lo que está ocurriendo en un lenguaje más geopolítico, ¿no? También, en cierta forma, en criterios para poder ser analistas geopolíticos y analizar el contexto por nosotros mismos. Antes de empezar, evidentemente, presentar al ponente. Hoy nos acompaña Daniel Iriarte. Daniel es periodista, corresponsal y analista internacional especializado en geopolítica, en seguridad global, desinformación y amenazas híbridas. Ha sido reportero y enviado especial en más de 50 países, tanto en Oriente Medio como en otras regiones como África, Europa del Este y Asia. Ha cubierto la primavera árabe, el Cáucaso, las guerras de Libia y de Siria, entre otros sitios. Y también al mismo tiempo, Daniel forma parte del equipo docente del LISA Institute en el máster profesional de analista internacional y geopolítico, y también en un curso concreto sobre la prevención y seguridad para zonas hostiles o de guerra. A su vez, en el marco académico es licenciado en periodismo y máster en estudios sobre terrorismo. Como sabréis, estas masterclass, y esta en concreto también forma parte del ciclo de webinars o de masterclass en directo que hacemos entre LISA Institute y LISA News, un poco apoyados en el marco de actualidad y en lo que va ocurriendo en el contexto geopolítico, y al mismo tiempo apoyados en el máster profesional de analista internacional geopolítico, que es un programa, en cierta forma, pensado para quienes necesitan o buscan formarse en criterios metodológicos y analíticos para poder interpretar crisis internacionales, evaluar riesgos e identificar tendencias. Para quien esté interesado podemos dejar un poco más de información en el chat, pero básicamente es un programa donde se trabajan competencias como análisis de actores e intereses, construcción de escenarios, evaluación de fuentes y de información, traslación del análisis a decisiones operativas, en fin, un sinfín de criterios y un sinfín de habilidades que podréis leer, y si tenéis alguna consulta, concertar una entrevista o una cita con cualquiera de las personas de coordinación académica del LISA Institute. Antes de eso, hola Daniel, que aún no te he dado el paso para saludarte propiamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas a todos. Muchas gracias, Soraya. Antes de empezar, yo quería aprovechar que estamos en el contexto del máster también de Internacional y Geopolítica para preguntarte precisamente por qué, ante noticias y ante marcos geopolíticos como el que estamos viviendo ahora mismo, y que vamos a analizar uno de ellos ahora, es importante tener analistas geopolíticos. Bueno, creo que en este caso no podíamos haber elegido un ejemplo mejor para explicar la importancia, ¿no? Porque lo que está pasando ahora mismo en Oriente Medio es que nos va a afectar a todos, ¿no? Nos va a afectar en el precio de la energía, nos va a afectar en la inestabilidad de lo que venga, nos va a afectar el impacto que esto tenga en las elecciones de Estados Unidos, que al ser el país más importante del mundo, pues al final todas las decisiones, quién esté en la Casa Blanca, acaba teniendo un impacto en el resto del planeta, ¿no? O sea que yo diría que en este caso es que se explica por sí solo, ¿no? Hay veces que
que cuesta un poco más darse cuenta de hasta qué punto un conflicto en un lugar remoto puede acabar impactando bueno, pues en el negocio, ¿no? Por ejemplo, tú tienes una zapatería en tu día a día y a lo mejor no eres consciente de que el pegamento con el que se elabora ese zapato viene importado desde, pongamos, China, y que, pues bueno, un conflicto que afecte a las cadenas de suministro, pues eso va a tener un impacto, ¿no? O un conflicto en el que esté involucrado Rusia, pues va a afectar a los mercados energéticos, va a encarecer los costes de todos los productos, etcétera, ¿no? Pero es que creo que en este caso está clarísimo, ¿no? Lo estamos viendo ya en el caso europeo, que además somos muy dependientes energéticamente de terceros países. Es que ya estamos viendo unas subidas pues muy elevadas, ¿no? De los precios de la energía. Lo vamos a ver en la subida de la calefacción, en la subida del combustible. Así que realmente no podíamos pensar en un ejemplo mejor. Desde luego que sí. Y si tuvieras que darle un par de consejos a alguien que aspira a ser analista internacional o reportero en entornos de guerra o entornos hostiles, ¿qué consejos serían? Pues ahora mismo, a alguien que empieza, yo le aconsejaría que se centrara sobre todo en tendencias, ¿no? Me explico. Normalmente los analistas internacionales, analistas geopolíticos, nos ha gustado mucho, le hemos dado mucha importancia a pues, elementos como, por ejemplo, las coaliciones entre países, la existencia de bloques, de grandes instituciones internacionales, como puede ser, no sé, los BRICS, la OTAN, la Unión Africana, en fin, todo lo que puedes pensar, la ASEAN en el sudeste asiático, ¿no? Y sin embargo, ahora mismo estamos en un momento, a mí me gusta llamarlo, de aceleración geopolítica, ¿no? En el que eventos que antes habrían marcado toda una época, pues ahora están ocurriendo cada pocos años e incluso, bueno, últimamente cada pocos meses, ¿no? Entonces, el mundo está cambiando tan rápido que lo importante ahora mismo no es la existencia de bloques o de alianzas, por ejemplo, entre países, ¿no? Esas alianzas que ahora mismo existen, dentro de 6 meses pueden estar obsoletas. Lo que hay que ver son las tendencias, ¿no? Eso es lo que realmente va a permitir pues hacer un poco de prospectiva, de llegar a entender lo que se está pasando, ¿no? Porque si solo nos fijamos en las estructuras existentes, es posible que dentro de un año esas estructuras ya no nos sirvan para nada, ¿no? Entonces creo que es más importante ver cuáles son las grandes corrientes, los grandes cambios estructurales, fijarnos en eso más que en el tipo de cosas en las que tradicionalmente nos hemos fijado los analistas. Entrando en materia y en el kit de la cuestión de esta masterclass, yo quería empezar apuntando a un marco estratégico, ¿no? Entendiendo el marco estratégico, ¿no? Y en ese caso, para alinear conceptos y objetivos o prioridades por cada parte o por cada actor principal en este conflicto, em, ¿cuál es el objetivo político-militar de cada actor que tenemos ahora mismo en Oriente Medio y concretamente sobre Irán, sobre Israel y sobre Estados Unidos? Bueno, voy a empezar por el más fácil, que es Irán, ¿no? Al régimen iraní lo que le interesa ahora mismo es sobrevivir, es aguantar lo suficiente para que esta situación, bueno, pues acabe pasando, ¿no? Resistir de manera que, bueno, básicamente como se solía decir de las antiguas guerrillas, ¿no? Las guerrillas ganan si no pierden, ¿no? Pues en este caso el régimen iraní, si consigue que no colapsar, habrá ganado, porque en este momento la amenaza que enfrenta es existencial. Por parte de Israel, bueno, Israel es un país mucho más complejo de lo que parece, donde hay diferentes polos de poder. Tendríamos por un lado lo que es el gobierno de Netanyahu, que tiene un interés clarísimo en el conflicto, en un estado de conflicto constante con sus vecinos, porque, bueno, no sé si los lectores lo saben, pero bueno, el propio Netanyahu está muy acosado por un caso de corrupción en el que él y su mujer probablemente estarían en la cárcel si no fuera primer ministro de Israel, ¿no? Entonces, para eso, pues ha formado una serie de alianzas con elementos muy radicales dentro de la vida política israelí, ¿no? Gente que son pues, extremistas, supremacistas judíos, y que el resultado lo estamos viendo en Israel, pues más agresivo de lo que incluso de lo que solía ser, ¿no? Mucho más expansivo, bombardeando a los países de alrededor, etcétera, ¿no? Entonces, a Netanyahu el conflicto con Irán, en Israel en general, la población percibe al régimen iraní teocrático, que además uno de sus objetivos es la destrucción de Israel,
pues se percibe como una amenaza existencial, ¿no? Entonces esa idea de atacar a Irán y de hacer colapsar el régimen de los ayatolás, pues es una idea muy popular, ¿no? Y si Netanyahu lo consigue, pues obviamente será un gran activo de cara a las próximas elecciones para él, ¿no? Pero bueno, que es un objetivo de Estado, no es solamente de Netanyahu, ¿no? Realmente a Israel como Estado le interesa hacer desaparecer la amenaza que, en último término, representa Irán para ellos, ¿no? Y luego tenemos a Estados Unidos, pero en Estados Unidos sí que hay un único actor que importe, que es ahora mismo Donald Trump, ¿no? Y entonces no sabemos muy bien los verdaderos motivos de Trump para entrar en esta guerra, ¿no? Sabemos que lo que le terminó de convencer fueron las llamadas de Benjamin Netanyahu y del príncipe saudí Mohammed bin Salman. Arabia Saudí ha sido siempre el gran rival de Irán en Oriente Medio porque es la gran potencia suní, mientras que la mayoría de la población de Irán es población chií, y ese conflicto religioso pues tiene un impacto en todo Oriente Medio, en Siria, en Irak, en Líbano, etcétera, ¿no? Entonces Arabia Saudí, un Irán que está muy debilitado por todo lo que ha pasado en los últimos años, por la guerra de los 12 días del año pasado, por el castigo a las milicias proxies que Irán había fomentado por toda la zona. Bueno, Irán está en un momento muy débil y Arabia Saudí pues ha empujado al gobierno Trump para que lleve a cabo esta campaña a ver si consiguen hacer desaparecer al régimen de una vez, ¿no? Trump probablemente estaba en un momento de hubris, como se suele decir, ¿no? De euforia por el éxito de la operación en Venezuela, el hecho de que hayan conseguido, bueno, sacar de allí a Nicolás Maduro y hacerse con el control de los recursos petrolíferos sin causar el caos que habían causado otras operaciones, otras intervenciones estadounidenses, como por ejemplo en Irak, incluso la intervención en Libia, etcétera. Y pues ha habido un error de cálculo, ¿no? Probablemente porque Trump no estaba recibiendo eh, o no estaba haciendo caso a sus jefes militares que sí le habían advertido de todos los riesgos que implica esta operación en Irán, ¿no? Entonces, la motivación última de Trump, no lo sé. Quizá él pensó que una guerra, una operación victoriosa rápida y hacer colapsar al régimen, pues le proporcionaría también, bueno, muchos puntos de cara a las elecciones de mitad de mandato del próximo noviembre, ¿no? De hecho, hay alguna información periodística en la que se apunta a eso, ¿no? Que Trump habría hecho saber a sus a gente de su entorno, que él cree que su legado como presidente sería eso, la caída de la dictadura en Venezuela, la caída del régimen iraní y, si puede ser, también en Cuba, ¿no? Y eso es un Mm. poco lo que sabemos, que realmente todos estamos trabajando todos con información fragmentaria, ¿no? Pero esto es un poco mi análisis. Y hablando aún de los tres actores, ¿qué victoria sería aceptable para cada uno de esos actores? Ujú. Bueno, para Irán ya hemos visto que sería la pura supervivencia a la guerra, igual que en la del año pasado, ¿no? El hecho de no colapsar ya podría ser visto como una victoria, porque realmente el régimen está muy débil, está en una situación muy complicada. La economía está hecha un desastre. De hecho, fue eso lo que motivó las protestas de principios de este año, ¿no? Que al final se han saldado con al menos 32.000 muertos por la pura represión del régimen, ¿no? Entonces, el régimen ha perdido toda la legitimidad de cara a la población y ahora mismo está sometido a muchísimas presiones exteriores, de las cuales sí, hablaremos a lo largo de esta clase. La pura supervivencia ya sería una victoria. Por parte de Israel, probablemente todo lo que no sea una caída del régimen no puede verse como una victoria. Hombre, al final Israel lleva 2 años haciendo una campaña sistemática contra todo lo que viene a ser Irán y sus milicias proxies, ¿no? El término que solemos utilizar, ¿no? Sus milicias aliadas para ir debilitando progresivamente. Es decir, incluso si no consiguiera la caída del régimen, pero provocase pues, un debilitamiento, por ejemplo, de las fuerzas de los sistemas de defensa antiaéreos que le permitieran incursionar a voluntad. En fin, todo eso es en el último término, suma, ¿no? De cara a la gran estrategia de Israel. Y para Estados Unidos, el tema es que con Donald Trump muchas veces lo que importa no son los resultados reales, sino la óptica, ¿no? Porque de hecho en Venezuela no podemos decir que haya liberado a Venezuela de la dictadura. Lo que hizo fue negociar con
la segunda, eh, no sé cómo decir, el segundo nivel del régimen, Sí. pero él obtuvo la imagen que él quería, que era la de Maduro esposado, llevado ante el tribunal en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Eso, por supuesto, solo puede apuntar como una victoria, ¿no? Y claro, aquí no es posible, porque de hecho el propio Trump ha dicho que ellos tenían varios nombres con los que barajaban para liderar digamos, un futuro gobierno en Irán, elementos del régimen, pero que los han matado también en los bombardeos. Es decir, gente que tenían en segundo y tercer nivel han sido víctimas de esta campaña ahora mismo también, ¿no? Con lo cual no es esa misma estrategia que en Venezuela no es posible. De modo que es mucho más difícil ver cómo Estados Unidos podría plantear que ha sido una operación victoriosa, ¿no? Más allá de haber eliminado a Jamenei. Pero la ventana de oportunidad para decir, bueno, hemos eliminado al Ayatollah Jamenei, nos retiramos, eso ya ha pasado, se ha cerrado esa ventana de oportunidad, ¿no? Sobre todo con Irán reaccionando contra todos los países de la zona, cerrando el estrecho de Hormuz, etcétera, ¿no? Ahora mismo es mucho más difícil para Estados Unidos retirarse y plantearlo como una victoria que hace unos pocos días. Ujú. Y si tenemos que hablar de líneas rojas, tanto líneas rojas explícitas como implícitas, ¿qué líneas rojas, si se traspasan, pueden acelerar la escalada del conflicto? ¿Y cuáles tienden a ser también más determinantes? Porque hay líneas rojas militares, domésticas, diplomáticas, económicas. ¿Qué crees? O sea, ¿cuáles pueden ser esos puntos de no retorno, por así decirlo, ¿no? En cuanto a la aceleración de la escalada, quiero decir. Yo creo que en lo que es la región de Oriente Medio, esas líneas rojas ya se han cruzado, ¿no? O sea, Irán ha atacado todos los países de la zona, incluido Omán, que era un país que había sido el principal mediador. O sea, Omán era probablemente el actor que más estaba tratando de conseguir la paz en un acuerdo de paz, ¿no? Un acuerdo que evitase la guerra, para ser exactos. Y aún así ha habido un bombardeo en instalaciones en Omán, ¿no? Con lo cual se ha bombardeado Israel, ha habido muertos israelíes, se ha bombardeado objetivos civiles en Irán. Es decir, que para los países de la zona ya se han cruzado esas líneas, ¿no? En el caso de Estados Unidos, creo que algo como un atentado, porque al final Irán maneja muchos actores de guerra simétrica, ¿no? Que recurren al terrorismo con relativa regularidad. Es decir, Irán es responsable de muchísimos asesinatos y atentados en el extranjero a lo largo de la historia. Ha sido una de sus armas estatales, por así decirlo, ¿no? Y de hecho hay una preocupación en los servicios de inteligencia estadounidenses ante la posible presencia de células durmientes de la Guardia Revolucionaria o de Hezbollah en territorio estadounidense que pudieran llegar a cometer atentados, ¿no? Creo que eso eh, podría provocar una mayor escalada. Soldados estadounidenses ya han muerto en estos bombardeos de estos días, ¿no? Entonces tendría que ser algo muy gordo, tipo que les hundieran un portaaviones o algo así, para que realmente se pudiera considerar que hemos pasado a otra fase, ¿no? Ahora mismo ya en la fase de escaramuzas, ¿no? En la que estamos, yo creo que las primeras líneas rojas iniciales ya se han cruzado. El cierre del estrecho de Hormuz siempre había sido una de las cosas que se había dicho que sería un salto de gigante en cualquier conflicto, ¿no? Y eso ya ha ocurrido. Entonces, estamos ya metidos en una guerra. Decíamos si era motivo de debate, pero para mí creo que está bastante claro que ahora mismo estamos en medio de una guerra. Desde luego que sí. En cuanto a operatividad de las operaciones, ¿no? Que estamos viendo también de ataques y contraataques, ¿qué diferencia existen entre operaciones que están orientadas a disuadir de operaciones que están orientadas a degradar capacidades? O sea, ¿qué pistas podrían indicar esas diferenciaciones entre las operaciones? Pues el tipo de objetivos, ¿no? Se ha hablado estos días de que, por ejemplo, muchos de los bombardeos israelíes han estado enfocados en sistemas de defensa antiaérea, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que a lo mejor hay una segunda fase de bombardeos en la que lo que el ejército israelí estaba buscando era preparar el campo para, bueno, pues para poder llevar a cabo esas operaciones de mayor alcance o más masivas o sea, con un riesgo menor, ¿no? En cambio, cuando se bombardean objetivos simbólicos, como fue lo que hizo, creo que fue Estados Unidos el responsable, que bombardearon la oficina presidencial hace 2 días,
u otros edificios simbólicos, ¿no? Ahí estás señalando, ¿no? Diciendo, podemos golpear donde queramos, ¿no? Entonces, en este caso es que se están bombardeando las dos, ¿no? Con lo cual, el hecho de decir, vamos, eliminando tus defensas aéreas también es una forma de señalar, de decir, si quiero, puedo seguir y hacerte todavía más daño, ¿no? Entonces, creo que ahora mismo estamos viendo las dos cosas. Y luego también hay otro tema que comentabas al principio, que son los proxies, el papel que juegan los proxies en este conflicto, en este caso en la región de Oriente Medio. Y además se estaba hablando últimamente mucho del papel incluso de China, ¿no? En todo esto, las menciones que han habido sobre China, no sé qué puede haber también por parte de Rusia, no sé qué piensas al respecto, pero ¿qué papel juegan estos proxies? Si es que juegan un papel importante. Pues la verdad es que ahora mismo no están jugando un gran papel. Jamás está prácticamente al borde de la aniquilación. Hezbollah ha evitado meterse de lleno en los conflictos de los últimos 2 años, porque también está en una situación, bueno, no está tan debilitado como jamás, pero no está en su mejor momento, sobre todo después de la campaña de eliminación de líderes por parte de Israel, en la que se acabó con Hassan Nasrallah, con su líder histórico, y además inmediatamente después con su sucesor. Entonces, hay una degradación operativa de Hezbollah y hubieran preferido no tener que meterse en esto, ¿no? Al final lo han hecho, han atacado el norte de Israel con cohetes y ahora mismo hay una operación en marcha desde Israel en Líbano para pues, continuar degradando a Hezbollah. El único actor que continúa más o menos plenamente operativo, pero que todavía no se ha movilizado en este conflicto de ahora mismo, Ujú, son los hutíes de Yemen, ¿no? No hemos visto, como sí vimos, por ejemplo, durante la guerra de Gaza, lanzamiento de misiles hacia territorio o hundimiento de barcos. Entonces, pero creo que simplemente es porque se están guardando esa carta porque ha sido muy eficaz en el pasado, ¿no? Y podría llegar a haber pues, otros actores, ¿no? Por ejemplo, se ha hablado de una alianza entre los hutíes y las milicias de Al-Shabaab en Somalia, ¿no? Que podría servir para cerrar eh, el estrecho del Mar Rojo, el estrecho de Bab el-Mandeb. Entonces eso vamos, la cosa puede seguir escalando, ¿no? Las milicias, de todas maneras, creo que no son tan importantes como se podía haber previsto en un primer momento. Quiero decir, nos hemos pasado años especulando sobre lo que todas estas milicias podrían llegar a hacer en caso de conflicto. De hecho, toda la estrategia de Irán era desarrollar una defensa asimétrica mediante estas milicias que pudieran atacar en caso de ser atacados, podían tomar represalias contra estos objetivos. Pero como durante estos últimos años Israel se ha dedicado sistemáticamente a degradar estas capacidades, pues ahora mismo esa defensa asimétrica no es tan relevante como podía ser. Se me olvidaba, están también las milicias de movilización popular en Irak, que sí están teniendo un papel, pero bueno, limitado, ¿no? Han atacado, por ejemplo, instalaciones, bases estadounidenses y demás. Pero ya digo, aún así, no nos, lo- el factor clave ahora mismo está siendo el combate aéreo, ¿no? Los bombardeos aéreos. Y en ese sentido las milicias tienen poco que aportar. ujú. Y países que están fuera de la región, como puede ser Rusia, China o incluso si hablamos de la Unión Europea, hemos visto también unas respuestas por parte de dirigentes de países europeos, la actitud de Macron, luego las declaraciones de Sánchez, o sea, también hay un debate no interno entre esos tres actores en concreto. ¿Qué expectativas o qué podemos esperar de ellos? Si es que podemos esperar algo también. Yo creo, empiezo por China. Venga. China va a tratar de desescalar el conflicto lo más rápidamente posible, porque además China les compra petróleo a todos. China es el gran comprador de petróleo tanto de Irán. El crudo iraní está embargado, no se lo puede vender a mucha gente, salvo a alguien que esté dispuesto a afrontar las consecuencias de comprar crudo iraní, como es el caso de China, ¿no? Nadie se atreve a tocar a China en este sentido porque, bueno, porque es un gigante económico, ¿no? Pero también compra petróleo saudí, compra gas catarí, etcétera, ¿no? Entonces, para China es un problemón energético esto que está sucediendo ahora mismo, ¿no? Entonces, lo que cabe esperar es que China trate de cerrar el conflicto lo antes posible. China ha condenado la agresión, pero no creo que veamos
a China sumándose al conflicto. Al revés, a China lo que le interesa es que esto termine lo antes posible. Rusia nominalmente es un aliado de Irán, pero está empantanado en Ucrania, es decir, no tiene capacidades de... El armamento lo necesita para Ucrania, no puede enviar tropas, no puede hacer nada, ¿no? Y hasta ahora el papel de Rusia ha sido el de mediador. Como tiene canal directo con Teherán, pues se ha dedicado a Putin, en esta semana se ha dedicado a llamar a los líderes de Arabia Saudí, de Bahrein, de Qatar, de... Eran 4 países del Golfo, me olvidé uno, no sé ahora cuál. En fin, y también a los líderes iraníes, ¿no? Para decir, vale, ¿qué se puede plantear sobre la mesa para que esto, pues para tratar de conseguir una mediación de paz, ¿no? Y en cuanto a la Unión Europea, creo que no hay una respuesta como unión ahora mismo, ¿no? Más allá de un par de comunicados. Hemos visto algunos países movilizándose más o menos a favor de bueno, del bombardeo de Irán, o sea, a favor de Estados Unidos e Israel. En cambio, otros, como es el caso de España, se han negado a que las bases estadounidenses en el país sirvan para estas misiones de bombardeo. Y me imagino que hay muchos países que están todavía calibrando la respuesta. Como bloque, ya te digo que ahora mismo no hay una respuesta. De todas maneras, iría en el interés de la Unión Europea que esto terminase lo antes posible, porque vamos a tener un impacto desde el punto de vista energético enorme. Y eso sí no hay después unas consecuencias como ha habido en ocasiones anteriores en forma de atentados terroristas, etcétera, ¿no? Entonces, de momento, ya te digo, creo que la Unión Europea está siendo cautelosa porque no puede enfrentarse directamente con Estados Unidos y menos para defender a un régimen como el del ayatolás, ¿no? Con su expediente represivo y de asesinatos. Pero a la vez va vamos, en interés de Europa el terminar con esto lo antes posible. Y luego también, ¿cómo pueden cambiar los incentivos en ese contexto? Incentivos de escalada, quiero decir, cuando se afectan directamente a infraestructuras críticas como energía, puertos, ciberseguridad, comunicaciones. Yo creo que incentivos para la escalada hay muy pocos, ¿no? Porque en este caso, bueno, para empezar hay una limitación, que son los arsenales. Porque por mucho que Donald Trump dijera, no sé si ayer o anteayer, que tiene la capacidad para mantener la guerra el tiempo que sea necesario, todo el mundo sabe que eso no es verdad. Se está quemando munición, está bajando el nivel de los arsenales, de los cohetes y demás, por ambas partes a un nivel, vamos, inaudito, quiero decir. Y yo no recuerdo ningún conflicto en el que se haya empleado un conflicto reciente, ¿no? No sé, si hablamos de la Segunda Guerra Mundial, pues probablemente no. Pero en un conflicto en el que hay misiles implicados, no recuerdo ningún conflicto que se haya eh, recurrido al volumen de misiles balísticos, misiles de crucero, como el que estamos viendo, ¿no? Eso es un armamento muy caro, Mm. un armamento que cuesta tiempo y dinero reemplazar, y entonces no creo que esto se pueda sostener más allá de unas pocas semanas, ¿no? Después quizá pasemos a otra fase. Pero ahora mismo creo que el incentivo para todos los actores es la desescalada, ¿no? Todo el mundo va a intentar ver hasta dónde puede llegar para vencer al enemigo, y si eso no sucede, que yo creo que es el escenario más probable, pues veremos una desescalada progresiva. Luego también hay otro tema que no solo es adscrito al conflicto actual en Oriente Medio, sino que vemos en otros conflictos, como vimos en Ucrania, como hemos visto también durante la invasión de Gaza. O sea, es recurrente en el contexto africano, también lo vemos mucho en guerras eh, que también el acceso es más complicado, evidentemente, para el periodista o para la organización humanitaria, que es el tema de la desinformación, ¿no? Y de un poco también la propaganda que se genera alrededor de ella. En este contexto y en esta crisis de alta intensidad, ¿qué tipos de desinformación y propaganda suele aparecer primero y cómo podríamos detectarlas? O sea, ¿qué claves nos puedes aportar para detectar la veracidad o no veracidad de esos canales de información y esas fuentes de información? Uy, esta pregunta daría para una respuesta muy larga, pero mira, lo primero que estamos viendo, lo primero de todo, es vídeos falsos, normalmente
Porque ahora mismo, y esto es una novedad respecto a quizá a hace 3 4 años donde la desinformación era de otro tipo, ahora mismo el ecosistema de redes sociales es tal que los contenidos desinformativos son los que más virales se vuelven. Y esa viralidad es monetizable. Entonces tenemos a gente, a muchísima gente interesada en crear contenidos que se difundan lo más rápido posible, independientemente de lo veraces que sean, ¿no? Entonces, por ejemplo, se está recurriendo a imágenes de la guerra del año pasado, se está recurriendo a imágenes de la guerra de Gaza, de la guerra de Siria. Cualquier cosa que sirva para producir un contenido de alto impacto, te dicen, bombardeado el aeropuerto de, no sé, de Tel Aviv, ¿no? Y te sacan imágenes de, yo qué sé, de cualquier otra cosa que parezca o que pueda servir, ¿no? De misiles cayendo y tal, que quizás son de otro contexto, a veces generadas incluso directamente con inteligencia artificial. Y ese contenido, claro, la mayoría de la gente que es consumidora de información en redes sociales no tiene el tiempo, ni el interés, ni y a veces la capacidad para verificar cuánto de veraz hay en ese vídeo, y lo que hace es pues, verlo, compartirlo, pasarlo. Oye, incluso gente que es consciente que puede ser, de que puede no ser veraz, ¿no? Pero dices, oye, por si acaso os paso esto, que mirad esto que está pasando, ¿no? Al final, ese compartir es una interacción que la plataforma registra y eso acaba siendo monetizable, ¿no? Entonces ese sería el primer factor. Por eso ahora mismo en estos conflictos, escuchaba el otro día, creo que se llama Shayan Shahrizadeh, que es un verificador de la BBC, que decía que nunca en su vida había visto un nivel de contenidos falsos como en este conflicto ahora mismo, ¿no? Por este motivo que estamos hablando. Luego hay un segundo nivel que probablemente es más nocivo, que es el de la desinformación interesada para, pues para promover una determinada idea, ¿no? En este caso te pongo dos ejemplos en este conflicto. Por un lado, el régimen iraní está tratando de proyectar mucha más fuerza de la que realmente tiene, ¿no? Está atribuyéndose éxitos militares que no tiene. Está diciendo que ha derribado aviones que no ha derribado, que ha hundido barcos que no ha hundido, que ha golpeado objetivos que no ha golpeado. Todo con el objetivo de crear la impresión de que la respuesta iraní está siendo muy contundente y que realmente es un actor más poderoso de lo que es en realidad. Por parte de Israel, hemos visto, por ejemplo, en las protestas de hace unos meses, vimos vídeos en los que supuestamente se pedía el regreso de Reza Pahlavi, el hijo del Shah derrocado, ¿no? Y eran vídeos falsos. No eran vídeos falsos, eran vídeos reales de las protestas, pero se había añadido la voz por encima de los cánticos pidiendo el regreso de Reza Pahlavi de manera artificial, ¿no? Para generar la impresión de que bueno, los Pahlavi tienen mucho más apoyo popular dentro de Irán del que realmente tienen, ¿no? Y bueno, pues para tratar de crear la impresión de que son una alternativa real, ¿no? Y viable al régimen actual. Entonces esto es claramente, en fin, no lo digo yo, hay informes de analistas de desinformación que han rastreado ese ecosistema de cuentas y han visto que está vinculado a Israel, ¿no? Porque es la apuesta del gobierno israelí es volver a traer al hijo del Shah al trono, porque el Shah padre era un gran aliado de Israel, ¿no? En los años 70. Entonces, dos ejemplos del tipo de desinformación que podemos ver, ¿no? Que ahí ya sí es mucho más insidioso, ¿no? Porque puede tener un impacto mucho mayor. Al final tú ves un vídeo de un bombardeo que no ha ocurrido, bueno, pues probablemente no va mucho más allá. Pero si tú de repente te empiezas a creer una de estas narrativas, pues aquí sí estamos hablando de algo más, con mayor impacto. Luego también está el factor de la inteligencia artificial, entiendo, porque sí que hay vídeos que están generados por IA, más allá que no son vídeos parte de otros conflictos, sino que son en el contexto del conflicto, pero que se han generado automáticamente con inteligencia artificial. ¿Esto lo estamos viendo en este contexto o no es tan habitual como hemos visto en otros casos? Yo no he visto muchos vídeos en esta ocasión, ¿no? Quizá porque es difícil generar un vídeo de un bombardeo que sea creíble y realista, ¿no? Ujú. Eh, Creo que la IA, así como por ejemplo en las protestas sí que vimos muchísimos, muchísimos vídeos, ahora mismo en el conflicto yo no he detectado demasiados. No digo que no existan, es muy probable, pero, y en fin, desde luego es un factor a tener en cuenta.
pero no creo que sea... O sea, hay otros contextos en los que los hemos visto mejor. Yo creo que por una razón técnica. No se me ocurre otra hipótesis, ¿no? Que simplemente el hecho de crear vídeos realistas, salvo que sea algo muy contenido, en plan, el efecto del impacto de una bomba en una escuela, algo así, creo que sí, que técnicamente sería fácil de hacer, ¿no? Pero un bombardeo que sea visualmente creíble es más complejo, ¿no? Sí. Ujú. Es una teoría que tengo, pero vamos, no te puedo responder de manera fehaciente porque no lo sé. Y si entramos en los cambios de fase, en el sentido de fases militares, fases diplomáticas, económicas, opinión pública, ¿qué fuentes o qué señales consideras que son más fiables para confirmar esos cambios de fase cuando hablamos de estos contextos y también teniendo en cuenta la información que recibimos, las narrativas que observamos y demás? Eh, es que al ser un conflicto tan complejo, esta pregunta tiene mucha miga, ¿no? Yo creo que la primera dimensión a la que tenemos que prestar atención es la posibilidad de supervivencia del régimen, ¿no? Y ahí tendríamos que prestar atención a factores que no van a ser evidentes. Por ejemplo, la respuesta de las Fuerzas Armadas, si hay deserciones, si hay fugas de información sobre, por ejemplo, la Guardia Revolucionaria, ¿no? Que eso indicaría que hay alguien interno descontento haciéndolas llegar. Si hay miembros del régimen pidiendo asilo político en el exterior, si hay miembros del régimen llevándose sus cuentas o abriendo cuentas en el extranjero, eso quiere decir que no confían demasiado en la supervivencia del régimen, ¿no? Este tipo de factores. Pero todo es muy, o sea, es muy difícil a veces acceder a esta información, ¿no? Son el tipo de elementos a los que habría que prestar atención como analistas pongamos, de inteligencia, ¿no? Si hablamos de la gente que hace el máster de análisis de inteligencia, pero a veces hay que currárselo mucho para obtener estas piezas de información, porque al final el régimen iraní es muy opaco, ¿no? Pero bueno, a veces hay otros elementos que son bastante más obvios. Por ejemplo, el lenguaje que se utiliza en los medios de comunicación del régimen, ¿no? Si no es lo mismo que empiecen a hablar sobre manifestantes de una determinada manera o de otra, ¿no? Si empiezan a decir que son terroristas, traidores a la patria, etcétera, tal, lo que se avecina claramente es una respuesta mucho más contundente que si hablan de ellos en otros términos, ¿no? Entonces, bueno, son este tipo de cosas. Si hablamos del otro bando, a ver, hay mucha información que podemos obtener mediante observación de señales, ¿no? Movimiento de tropas, Ujú. activación, el tráfico aéreo en determinadas zonas, lo que se llama el PITSINT, ¿no? El índice de las pizzas que se consumen alrededor del Pentágono que nos hacen saber si hay una operación inminente o no. Bueno, en este caso no sería muy relevante porque la operación ya ha empezado, ¿no? Pero entonces es obvio que ahora mismo en los centros de mando se está trabajando a pleno rendimiento. Pero, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos y también de Israel, podemos obtener mucha información política de periodistas con acceso a miembros del establishment, ¿no? Gente que trabaja en la Casa Blanca, gente que trabaja en el Pentágono, y entonces podemos tener indicadores de por dónde soplan los vientos, ¿no? Por ejemplo, ayer mismo se hizo saber que la CIA está poniendo en marcha una operación para armar a la insurgencia kurda. Bueno, probablemente la operación lleva un tiempo en marcha ya para armarlos y ahora mismo se está pasando a la fase de activación, ¿no? Esto es una exclusiva de CNN, ¿no? Que hablando con gente del gobierno, pues le ha hecho saber esto. Quizá, y esto también hay que tenerlo en cuenta, a lo mejor es una mera operación psicológica por parte del gobierno estadounidense diciendo no vamos a parar, vais a seguir teniendo problemas, os vamos a crear una insurgencia, como una manera de presionar para que haya una negociación con el régimen y el régimen acepte los términos de Estados Unidos, ¿no? Eso tampoco es descartable. Pero bueno, todo esto son piezas de información que nos llegan por parte de insiders del gobierno, ¿no? Que les hacen saber o que a veces averiguan los propios periodistas dentro de sus fuentes, ¿no? Quizá el gobierno está dando una versión, pero gente que es parte del aparato está dando otra. Otro ejemplo, el gobierno estadounidense, la Casa Blanca, está diciendo que tienen material ilimitado para seguir bombardeando y fuentes del Pentágono, no de primer nivel, no es el secretario de Defensa, probablemente no son los principales generales, pero sí gente
altos oficiales que están preocupados están diciendo que no es así, que no se puede sostener esta campaña durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, estos son el tipo de cosas a los que yo prestaría atención. Luego también, aprovechando el contexto del máster, ¿no? De Análisis Internacional y Geopolítico del ISA Institute, y teniendo en cuenta que estamos ante una guerra con tanta cantidad de información y desinformación, pero bueno, que nos requiere también al mismo tiempo estar al día constantemente, porque cada noche es distinta, cada día es diferente, cada jornada que pasa hay ataques distintos, hay diferentes partes por ahora mismo más o menos los mismos actores, pero quién sabe, ¿no? Pueden ir avanzando hacia otra dirección en cualquier momento. Em, para los estudiantes que están en el máster o que tengan curiosidad por inscribirse en el máster, y que también aspiran a convertirse en analistas geopolíticos juniors, pero bueno, analistas geopolíticos que están empezando en este tipo de análisis internacional, ¿qué tablero de indicadores o qué indicadores crees que son los más importantes para seguir esta crisis sin perderse la última hora o aún perdiéndosela, poder, en la medida de lo posible, ganarle tiempo, ¿no? A esa pérdida de tiempo de última hora para poder ponerse al día? Bueno, la buena noticia para ellos es que ahora mismo es un momento espectacular, tanto desde el punto de vista geopolítico como desde el punto de vista técnico, porque, por ejemplo, están saliendo un montón de herramientas de monitorización creadas con inteligencia artificial, con una base de IA, aplicadas a la monitorización de conflictos que son espectaculares. Hay una que creo que se llama World Monitor, que te permite crearte tu estación de análisis, en fin, pero a unos niveles de empresa profesional con unidad de inteligencia con muchos recursos, ¿sabes? No te voy a decir a nivel gubernamental, pero casi. Ujú, Y claro, lo que pasa es que si somos analistas junior, aquí la clave de la pregunta es, ¿qué información necesito? Porque en el análisis de inteligencia todo empieza por la pregunta, es ¿qué es lo que necesito saber? Obviamente monitorizarlo todo así en general es imposible porque el volumen de información es abrumador. Entonces necesitamos saber qué información nos interesa a nosotros. ¿Necesitamos monitorizar el tráfico naval en el estrecho de Hormuz? Bueno, pues ahora mismo hay herramientas que nos permiten hacerlo al detalle. ¿Necesitamos monitorizar los bombardeos? Porque quizás somos de una empresa aseguradora o un banco que tiene intereses en la zona y lo que nos importa es el impacto cinético. Bueno, también tenemos esas herramientas, ¿no? Lo que nos importa es un cambio regulatorio porque puede afectar a nuestro negocio. En fin, a lo que quiero llegar es eso, el ciclo de la inteligencia empieza con la pregunta de qué información necesito saber, ¿no? Y esa pregunta es lo que nos determina los medios para ver qué tipo de cosas crearemos, ¿no? Pero ya digo, ahora mismo están en Twitter, yo cada 2 por 3 me llega un tweet de alguien que ha creado una nueva herramienta. De hecho, para Irán hay una que se llama Irán Monitor, que es increíble realmente la cantidad de información que te permite visualizar en tiempo real, ¿no? ujú. Luego, otro de las grandes preguntas o las grandes dudas es hasta dónde va a llegar, ¿no? Hasta qué punto vamos a seguir eh, viendo inmersos en este conflicto regional. Hay declaraciones oficiales que apuntan a que la campaña se puede prolongar varias semanas. También hablábamos antes de entrar, ¿no? De que podría ser en torno a 5 o 6, depende también de las fuerzas armamentísticas que tienen ambos actores. Em, es la gran pregunta realmente, ¿no? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Hemos visto conflictos que se han encallado, como el de Ucrania, por ejemplo, y hay quien se puede asemejar a esto y que pueda pensar que puede ir a este nivel, pero bueno, creo que también es muy interesante bajar todo a tierra y explicar realmente cuáles son las oportunidades de que sea un conflicto de largo recorrido o no. En este sentido, aplicando un enfoque de escenarios, ¿no? Teniendo el mejor caso, el peor caso y el más probable, o sea, como jugando con ese tipo de casos. ¿Qué trayectoria ves en las próximas semanas y en los próximos meses? No sé cuáles son los escenarios más plausibles en este sentido. Uy, es que es una... de nuevo, vaya preguntitas me haces, Soraya. Perdón, Dani. No, es que es un conflicto extremadamente complejo. Entonces, yo creo que, a ver, escenario binario es el régimen cae, no cae. Si el régimen no cae inmediatamente por un colapso, porque, bueno, porque hay
muchos factores internos pueden influir, ¿no? Un golpe de Estado, de repente hay un levantamiento popular, yo lo considero improbable, sobre todo después de la ola de represión que ha habido, pero puede ocurrir. En fin, si el régimen consigue sobrevivir, ¿qué viene después? Y esa es la pregunta, ¿no? Puede haber un escenario de guerra civil si realmente Estados Unidos sigue adelante con este escenario de armar a los kurdos. Esto no es mera especulación, porque de hecho en febrero varias de bueno, el movimiento kurdo en Irán es bastante variado, ¿no? Hay un algunos son comunistas, otros están vinculados con el PKK de Turquía, hay nacionalistas, conservadores, etcétera, ¿no? Entonces, hubo un intento de agrupar a todas estas coaliciones todas estas facciones, perdón, bajo una coalición paraguas en febrero, ¿no? Y parece ser que la operación de armar a las milicias kurdas lleva en marcha desde el año pasado al menos, ¿no? Si realmente hay una activación de estas milicias y empieza a haber enfrentamientos, de hecho, leía esta mañana que ha habido una petición por parte de líderes nacionalistas kurdos iraníes de que se cree una zona de exclusión aérea sobre las regiones kurdas y para Ujú. proteger las operaciones terrestres, ¿no? Y esto es perfectamente posible, así como en otros escenarios, como Ucrania siempre ha sido más un escenario de creación de una zona de exclusión aérea, siempre ha sido algo mucho más improbable por el riesgo bueno, pues de Tercera Guerra Mundial, básicamente. En este caso sí que es una posibilidad real, ¿no? Entonces, quizá una partición del país, eh, o sea que es un escenario bastante negro, ¿no? Y el tercer escenario es que se llegue muy rápido al agotamiento y la cosa quede bueno, no te voy a decir en nada, pero sí que no haya una mayor escalada, ¿no? Y yo creo que este es un escenario bastante probable primero por la trayectoria previa de Donald Trump, que cuando se ha enfrentado con dificultades ha dado marcha atrás, cuando de repente ha visto que sus medidas afectaban a los mercados, a las bolsas, o que la persona que tenía delante, el Estado que tenía delante, no se doblegaba a sus exigencias y eso acababa teniendo un impacto en el propio Estados Unidos. Entonces es muy probable que Donald Trump dentro de unos pocos días cante victoria y diga que ya está, que hasta aquí hemos llegado, ¿no? Que va a haber una negociación, lo que sea, hoy buscará una vía de escape, porque yo creo que sí, aquí ha influido Venezuela, ¿no? Ha influido el éxito desde el punto de vista de la Casa Blanca de la operación en Venezuela, en la que no hubo bajas estadounidenses y que le permitió tener esa imagen de Maduro esposado y llevado ante la justicia, ¿no? el- a pesar de que claramente el escenario iraní era muy diferente, han intentado hacer lo mismo. Bueno, mi lectura por la información que tengo, ¿no? El propio Trump dijo hace un par de días que ellos esperaban negociar con la segunda o tercera línea del régimen, pero que sin embargo han muerto también en los bombardeos. Entonces, creo que era un poco el plan. Como ese plan ya no ha salido bien, pues creo que no hay un plan B, ¿no? Más allá de quizá este otro de armar a los kurdos. De hecho, el lenguaje corporal de Donald Trump en sus apariciones creo que es bastante significativo, ¿no? No hay nada de la energía de operaciones anteriores. Creo que él está abatido por la situación, no está cómodo en este asunto, ¿no? Cuando está saliendo a hablar de esto, no vemos esa contundencia que tiene en otras ocasiones cuando el tema realmente le importa mucho, ¿no? Por eso creo que es muy probable que Donald Trump acabe dando marcha atrás. Y esto le va a suponer, pues bueno, un roce con Israel, porque obviamente a Israel sí le interesa llegar hasta el final, ¿no? Hasta que esto se termine y se resuelva este problema de una vez, igual que después del atentado del 7 de octubre decidieron que tenían que resolver el problema de Hamas de una vez y fueron a por todas en Gaza, bueno, destruyendo Gaza, etcétera, ¿no? Entonces creo que la lógica israelí es otra, ¿no? Pero no sé si son capaces de mantener una campaña sostenida sin apoyo estadounidense masivo, ¿no? Por así decirlo. Sí, Y no sabría decirte cuál es el más probable ni el peor, ¿no? Pero bueno, creo que el más probable sí que tengo claro que creo que es esto que se va a llegar a un punto de agotamiento y el conflicto no se va a resolver, pero no va a dejar de escalar, pero va a dejar de escalar. Pero si me equivoco y realmente Estados Unidos e Israel están realmente dispuestos a seguir adelante,
pues salvo que haya un colapso del régimen, como te digo, que yo lo considero improbable, el escenario siguiente más probable es una guerra civil en Irán. Porque si hablamos de capacidades militares de los actores principales, ya hablando del armamento disponible, ¿no? Que tiene cada uno de esos actores, que se estima como, al final hay un límite, ¿no? En la cantidad de misiles, entiendo que se pueden tanto interceptar como lanzar. Em, a nivel militar, o sea, más bajando a ese terreno, ¿cuál es la capacidad logística de los tres actores? ¿Hasta qué punto pueden llegar? En cuanto a tiempo, quiero decir, duración Sí. de Si la... se mantiene el tipo de conflicto actual, que podemos denominar de guerra de salvas, ¿no? Ujú. A bombardeos en uno y otro sentido, hay diferentes estimaciones, pero ninguna más allá de unas pocas semanas, ¿no? Yo creo que la que más he visto que se estima son 6 semanas. Entonces tendría que haber otro tipo de acción. Una invasión terrestre, como la que derrocó a Saddam Hussein, ahora mismo no está sobre la mesa, porque para esa operación, para la invasión de Irak, Estados Unidos acumuló, mm, no recuerdo la cifra exacta, pero cientos de miles de tropas en la región, ¿no? En Jordania, en las bases del Golfo. Eso ahora mismo no está. E Israel no tiene la capacidad de hacer una invasión terrestre de Irán, aunque sea simplemente porque no hay continuidad entre los países territorial y geográfica, ¿no? En medio tiene Líbano, tiene Siria, tiene, bueno, en fin, varios países. Irak, o sea, no puede lanzar una operación y llegar hasta Irán. Así que eso no está sobre la mesa. Puede producirse este escenario, ¿no? Si de repente Estados Unidos considerara que no se puede permitir perder esta guerra y empezar a acumular tropas, veríamos una siguiente fase, ¿no? Pero de momento eso no está allí. Con lo cual, por eso te digo, poniendo todo sobre la mesa, creo que el escenario más probable sigue siendo el del agotamiento de la fase actual. Después veremos. También se está hablando mucho del cierre del estrecho de Hormuz, ¿no? Y el impacto que puede tener, evidentemente, para el comercio internacional y, evidentemente, en ese impacto entra el continente europeo, la Unión Europea, además de otras regiones, ¿no? Em, si hablamos de impacto directo sobre el continente europeo, sobre la Unión Europea, más allá del estrecho de Hormuz, que es evidente, ¿no? Que puede ser un impacto al comercio internacional, con todo lo que eso conlleva a nivel económico, ¿qué otros impactos podemos detectar o estamos ya empezando a estar preavisados que pueden llegar a ocurrir? Bueno, dependiendo de cómo reaccione Europa a medio plazo, porque bueno, una cosa son las declaraciones de los primeros días, que se pueden cometer torpezas y demás, pero puede haber una pérdida de prestigio y si no hay una posición unificada, clara, contundente y coherente, pues Europa puede caer en la irrelevancia como actor, ¿sabes? O si se alía con Estados Unidos e Israel de manera clara, pues eso puede tener también un impacto en la imagen europea en el sur global, ¿no? Que ya está muy dañada por la guerra de Gaza y por la falta de respuesta europea en Gaza. Pero si ahora mismo, además, acabara Europa participando en las operaciones ofensivas contra Irán de algún modo, pues obviamente eso tendría un impacto todavía mayor, ¿no? Otro impacto que se me ocurre es la posibilidad de que le acabe afectando el conflicto asimétrico. Por ejemplo, que haya atentados contra objetivos israelíes en suelo europeo, ¿no? O incluso contra objetivos europeos si de repente Irán considera eh, que, que Europa se ha convertido también en parte de la coalición que le está atacando, ¿no? Y más allá de eso, pues bueno, es que realmente el tema energético económico es tan abrumador que va a tener muchísimas ramificaciones, ¿no? Va a afectar a los suministros, va a afectar a los precios de las cosas, aunque sea simplemente porque llevarte un producto de una punta del país a la otra va a tener un coste mayor, ¿no? Entonces nos va a afectar mucho en el bolsillo y eso, pues, por supuesto, puede acabar generando descontento, malestar social, etcétera. Es- Aquí también hemos hablado de una respuesta unificada, pero también puede ocurrir lo contrario, ¿no? Que de repente haya una división en Europa entre los dos o tres posturas realmente enconadas y muy enfrentadas, ¿no? Y que Europa no sea capaz de consensuar una respuesta común y se genere una división, una brecha que sea difícil de salvar, ¿no? Yo no lo creo, porque al final Europa siempre ha sido
un colectivo de países difícil de manejar, cada uno con sus intereses, pero que han sabido ponerse de acuerdo en determinados marcos para tratar de adoptar determinados objetivos comunes, ¿no? Incluso si hubiera discrepancias insalvables en otro sentido, ¿no? Creo que Europa en ese sentido es más resiliente de lo que parece, pero tenemos que considerarlo, por supuesto. También tenemos muchos alumnos en el máster de Análisis Internacional y Geopolítico de LISA que, que son emprendedores o que son empresarios o que trabajan para filiales que están ubicadas en diferentes regiones del mundo, entre ellas Oriente Medio, evidentemente, em, y que también se incorporan, se inscriben al máster para entender el contexto geopolítico de las zonas donde operan. Y hay muchas preguntas también alrededor de qué pasa con las empresas que tienen una exposición internacional, pero que al mismo tiempo están basadas en la región de Oriente Medio. Em, para este tipo de perfiles o de personas que quizás ahora mismo evidentemente estén en una situación de crisis complicada en marco de negocio, ¿qué, qué decisiones operativas recomendarías para la continuidad del negocio, para también la seguridad operativa, para la comunicación, incluso con el equipo empleado, ¿no? Tanto en terreno como fuera de... No sé si tienes alguna recomendación en ese sentido. Sí, bueno, yo miraría cuál es el grado de exposición de lo siguiente, que es como lo más evidente, ¿no? Lo primero es el transporte. Es decir, necesito en fin, de qué manera la interrupción del transporte me afecta, ¿no? Puede ser simplemente yo necesito llevar a trabajadores de un país a otro de manera regular y ahora mismo no puedo porque el espacio aéreo está cerrado, ¿no? Pongamos que tengo negocios financieros en Dubái y que requieren de personal altamente cualificado que viaja allí una vez a la semana y ahora mismo no pueden, ¿no? Pues el transporte sería lo primero. Segundo, relacionado con esto, cadenas de suministro. Tengo piezas o elementos de mi cadena, de mi producto final que requieran eh, o sea, que se pueden ver afectados por esto, ¿no? Pues una piecita que me llega desde, pues, no sé, desde la India, ahora mismo no puede llegar, o llega a través de, bordeando el Cabo de Buena Esperanza por Sudáfrica y me cuesta muchísimo más, ¿no? Eso nos llevaría a lo siguiente, costes, ¿no? ¿De qué manera la subida de la energía, la subida de determinados precios va a afectar? Y el último, que quizás no es tan evidente, serían los costes reputacionales, ¿no? Porque a veces mi empresa, si trabaja en un país o en otro, se puede ver asociada a ese país, ¿no? Pasa mucho con Israel, pero puede pasar también si trabajas mucho pues, en Arabia Saudí, en los países del Golfo, que ninguno es una democracia, de repente el que se me vea asociado a este país, pues puede tener un coste reputacional, ¿no? Y es algo que también tenemos que considerar. Me gustaría dedicarle 10-15 minutos a las preguntas que se han ido dejando en el chat. Hemos ido recogiendo algunas de ellas que creo que pueden ser muy interesantes para ahondar un poquito más en el contexto y entender a los actores. Hay una pregunta que has mencionado brevemente, pero creo que es interesante incluso ahondar un poco más en ella y es cómo se justifica la búsqueda de puntos, como puntos, no sé, entenderlo como categoría de puntos, ¿no? Frente a las elecciones de media legislatura como objetivo, cuando Trump, en teoría, prometía y sigue manteniendo que promete el fin de las guerras. Realmente, ¿cómo se puede justificar esa situación por parte de una población que espera que su líder, su presidente actual, acabe con las guerras porque así lo prometió, pero al mismo tiempo estamos viendo que realmente no está cumpliendo con ese objetivo, con ese discurso, y que además tiene unas elecciones de medio mandato, de media legislatura? ¿Cómo le puede afectar también esto a Donald Trump? Bueno, se explica de una manera muy sencilla, y es que la guerra es una de las formas tradicionales de desviar la atención respecto a los aspectos en los que no quieres que se fije tu población, ¿no? Y en el caso de Estados Unidos estamos viendo que la economía no ha mejorado bajo Donald Trump, o si lo ha hecho ha sido marginal en algunos aspectos, mientras que en otros ha empeorado, que era realmente el motivo por el que muchos centristas votaron a Donald Trump frente a Kamala Harris, porque recordaban la bonanza económica del primer mandato de Trump. Entonces esa economía no ha mejorado. Las políticas migratorias, que era el otro gran caballo de batalla, tienes a gente que está muy contenta con todo lo que está pasando con los migrantes en el país, incluso a niveles, pues diría muy intensos, pero tienes a otra mucha gente horrorizada, ¿no? Y en general,
cuando haces el índice popular total, sale negativo, ¿no? Hay una mayoría de gente que está descontenta con el tema migratorio, ¿no? Entonces, en ese campo, bueno, pues Trump, lo de Venezuela fue una operación. A ver, es que también hay que entender que la administración Trump no es unívoca. Es decir, hay un montón de facciones diferentes, cada uno con sus intereses, y que muchas veces las decisiones que se toman dependen de quién haya sido la última persona que haya estado hablando con Donald Trump y haya conseguido convencerle, ¿no? Entonces, por eso a veces es tan caótica y tan contradictoria, ¿no? Porque no hay una coherencia interna en muchas de estas decisiones porque simplemente dependen de lo que la última facción haya conseguido hacer valer, ¿no? su argumentación. Y en el caso de Venezuela creo que es clarísimo que Marco Rubio fue quien lideró, lo sabemos también por las imágenes de la operación, quién estaba, quién no estaba. J.D. Vance no estaba implicado en esa operación, ¿no? Entonces, Marco Rubio venía ganando muchos puntos dentro de la administración a ojos de Trump y consiguió venderle algo que claramente para él es importante, ¿no? Eh, como cubano-americano de Florida y demás, ¿no? Que es que la administración adopte una posición fuerte contra los regímenes de izquierda de latinoamericanos como Nicaragua, Cuba y Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, Venezuela salió bien, Trump vio que aquello, como mínimo, no tenía un impacto negativo, probablemente tampoco le benefició mucho, pero sí que al menos ante una parte de sus bases, esa imagen de líder fuerte que sí que consigue cosas, lo que no han hecho ni Obama, ni Biden, ni nadie más, pues él lo consigue, ¿no? Esa imagen de líder ejecutivo, de alguien que realmente lleva a cabo los planes, pues creo que se creció con esa imagen, ¿no? Después de aquella operación que realmente, desde su punto de vista, fue un éxito absoluto, ¿no? Y entonces está sobre la mesa la situación de Cuba, que pende de un hilo. Y yo creo que, o sea, tenemos algunos indicadores, como os decía antes, de insiders de la Casa Blanca, que han comentado que Trump está diciendo que él considera que su legado como presidente debe ser eso, el acabar con los regímenes de Venezuela, Irán y tal vez, si puede, también Cuba, ¿no? Porque está pensando en pasar a la historia, ¿no? Como un gran presidente, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que una cosa es lo que él pueda considerar que le puede beneficiar de cara a noviembre. A ver, si esta operación hubiera salido bien, probablemente sí lo hubiera apoyado, porque en Estados Unidos hay una gran parte de la población que aborrece al régimen iraní, ¿no? Es su enemigo histórico desde la revolución del 79, la toma de la embajada iraní, la toma de rehenes, perdón, la embajada estadounidense en Teherán, con rehenes que estuvieron más de un año retenidos por lo que empezaba a ser el germen de la Guardia Revolucionaria, etcétera, ¿no? Entonces, Irán es un enemigo histórico, el régimen de los ayatolás es un enemigo histórico de Estados Unidos, ¿no? Acabar con ese régimen, desde luego, que sería un activo electoral para Trump. Pero creo que ha sido un error de cálculo. Creo que no va a ser nada fácil y las posibilidades de que esto salga mal y acabe teniendo un efecto rebote son muy altas. Mm. Hay otra pregunta que más que una pregunta es como un breve debate, ¿no? Que es que plantea que China, quitando el efecto sobre el suministro de petróleo iraní, también podría beneficiarse del desgaste de equipamiento militar norteamericano, porque China tiene tierras raras, como el germanio, ¿no? Que está en China y que utiliza Estados Unidos para armar su equipamiento, para construir su equipamiento militar, ¿no? Em, y sobre todo para reponer arsenales, y creo que es algo que a día de hoy es más urgente en ese sentido. ¿Crees que Xi Jinping, China, podría utilizar esa carta em, como una carta de disuasión o de convencimiento? No sé en qué sentido, en su próximo encuentro con Trump. Sí, 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 sin duda. Ya lo usó una vez. El acceso a metales críticos, sobre todo para construcción de material militar, porque se habla mucho de las tierras raras y es verdad que China tiene un monopolio casi total sobre las tierras raras, pero ese monopolio es cada vez menor. Hay planes ya en casi todo el mundo por generar nuevos yacimientos y al final, como se suele decir, las tierras raras no son tan raras como nos pensábamos, ¿no? Pero sin embargo sí que hay una serie de minerales críticos
que son absolutamente esenciales para la industria de la defensa. Y esa carta ya la jugó China hace aproximadamente un año. Entonces, por supuesto que sí. Y además, yo creo que a China, es verdad que a China le perjudica mucho desde el punto de vista energético, pero en todo lo demás esta situación le beneficia, ¿no? La degradación de la imagen estadounidense que permite a China presentarse como el último gran actor responsable en el mundo, ¿no? Hasta ahora mismo es el único que está realmente pidiendo que se respete la legalidad internacional, etcétera. Sabemos que la interpretación de China de la legalidad internacional es un poco sui generis, ¿no? Pero al menos vocalmente ellos se están presentando ahora mismo como aquí parece que los únicos adultos en la sala, como se dice en inglés, somos nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, a China esta situación sí que le beneficia. Y desde luego, si hay una degradación de los arsenales estadounidenses, eso le facilita mucho una futura operación en Taiwán, ¿no? Porque Estados Unidos tendrá mucha menor capacidad de reaccionar si esto se prolonga en el tiempo. Y, pues bueno, hay un montón por ejemplo, baterías antiaéreas, etcétera, portaaviones que podían estar desplegados en el Pacífico y, sin embargo, en el Índico, perdón, y ahora mismo están en Oriente Medio, ¿no? Entonces, Si venimos a poner el foco a España y visto un poco lo que ha pasado las últimas horas, o sí, porque pueden ser ya directamente horas, en día y medio, em, ¿cómo justificamos las amenazas de Estados Unidos a España en relación con el comercio para presionar al gobierno español, al gobierno de Pedro Sánchez, a entrar en una guerra o no entrar? También creo que es una situación delicada para los estados europeos, pero en este contexto, con un país como España, donde en las bases militares de Rota encontramos personal estadounidense, con un Trump enfadado, con España, que no es un enfado que venga de ahora, sino que es un enfado que ya viene desde hace unos meses con todos los requerimientos en relación con la OTAN y el gasto en defensa. ¿Qué opinas al respecto? Cómo puede justificarte la actuación de Trump o no? ¿Cómo está actuando el gobierno de Pedro Sánchez? a ver, yo creo que las amenazas hay que esperar a ver si se cumplen, ¿no? Porque el acto reflejo de la administración Trump lo hemos visto una y otra vez, por ejemplo, con relación con Colombia. Ya no te hablo de estados con los que ha tenido un gran enfrentamiento, como puede ser eso, Venezuela, etcétera, ¿no? El caso de Colombia, ¿no? O Brasil es amenazar de primeras con aranceles, incluso a veces los impone, pero luego los deja en suspenso y demás, ¿no? Un embargo comercial como el que ha planteado es mucho más difícil de ejecutar de lo que parece, ¿no? Por eso el acto reflejo es siempre aranceles, ¿no? Porque es lo primero que saben hacer y decir. Entonces, Estados Unidos también tendría mucho que perder en este caso, ¿no? Porque se habla mucho de llevarse las bases a Marruecos como especulación, pero eso lleva un tiempo, quiero decir, eso no se hace de la noche a la mañana. Y ahora mismo Estados Unidos está en mitad de esta campaña, ¿no? Entonces, creo que habría que esperar a ver si esto realmente se cumple, porque hemos visto a Trump amenazar con arrasar a sangre y fuego Corea del Norte y luego ir a llevarse muy bien con Xi Jinping, perdón, con Kim Jong-un, ¿no? Lo hemos visto una y otra vez, con Modi, amenazar a Modi, luego es su mejor amigo en la India, en fin, mil veces, es un patrón recurrente. Amenazar y luego halagar. Así que en ese sentido no sé si estas amenazas se van a cumplir, ¿no? Con lo cual creo que hay que ser un poco cautelosos, porque aquí obviamente todo esto va a tener un gran impacto en la política española y demás, ¿no? Yo creo que va a ser más el ruido que está viendo ahora que luego lo que ocurre. Igual me equivoco y al final Estados Unidos, Donald Trump acaba con una fijación específica con España, como la que en un momento dado tuvo con Gustavo Petro en Colombia. De repente, pues empieza a hostigarnos y demás. Pero creo que es más probable que no suceda, ¿no? Respecto a la posición del gobierno, pues hombre, por un lado, desde luego, no sé si es una posición responsable, porque obviamente puede tener unas consecuencias muy importantes para el país, pero desde el punto de vista moral creo que me parece impecable, porque lo que está claro es que el bombardeo de Irán es un bombardeo ilegal por parte de Estados Unidos. No ha pasado por el Congreso, no tiene ningún respaldo de Naciones Unidas y demás, y ni siquiera se ha hecho un esfuerzo didáctico por parte de la Casa Blanca para explicarles al pueblo estadounidense por qué esta campaña es necesaria, ¿no? Entonces, en ese sentido, el que el gobierno haya decidido que España no va a ser
parte de esta guerra de agresión, pues no sé, creo que desde el punto de vista moral es justificable, ¿no? Otra cosa es que tú como presidente del gobierno pues tengas que pensar en todas las consecuencias y gobernar para todos los españoles, no solo los que están de acuerdo contigo, como en este caso es el mío, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista moral sí que creo que es justificable la decisión del gobierno. Y una última pregunta, también relacionándola con lo que pasó en Venezuela a principios de año y también bajo el paraguas de Trump, ¿no? Preguntan hasta qué punto pueden estar relacionadas las intervenciones tanto en Venezuela como en Irán, ya que han habido especulaciones sobre la aseguración del petróleo venezolano por parte de Estados Unidos para poder alargar la desestabilización de Oriente Medio, sin tampoco verse urgentemente afectados por la escasez de comercio petrolífero, ¿no? ¿Crees que hay una relación entre ambas intervenciones? Es muy probable que hay una relación en el sentido seguro del impacto en la psique de Donald Trump, ¿no? El que Venezuela saliera bien, sin duda ha influido en la campaña de Irán. El factor petrolero puede ser un elemento muy importante. Aquí no han hablado de eso, a diferencia de Venezuela, pero está claro que Donald Trump está absolutamente obsesionado con los temas petroleros, ¿no? Ha quitado todas las regulaciones que prohibían o limitaban la prospección petrolera dentro de Estados Unidos. En Venezuela lo dijo clarísimo, ¿no? Que el objetivo de la operación era hacerse con el control del petróleo, etcétera. O sea que puede haber jugado un factor. Es más, hay una teoría que dice que el objetivo que une todas estas, el objetivo global estratégico es ir limitando poco a poco todos los suministros de petróleo de China. Porque si te fijas, varios de los países que ha bombardeado, Nigeria, Venezuela, ahora Irán, son todos grandes suministradores de, de China. Yo creo que esta teoría cojea un poco porque hay otros, entre los principales suministradores de China hay varios países a los que no han tocado, ¿no? Como puede ser Arabia Saudí o Malasia. Pero bueno, quizá, o sea, tal y como funciona la administración Trump, no importa que esta teoría no tenga sentido práctico, basta con que haya suficientes elementos dentro de la administración que la validen o que la consideren válida para que se haya puesto en práctica, ¿no? No tiene que ser realmente pragmática o basada en la realidad para que haya gente dentro de la administración. Sabemos, por ejemplo, Elbridge Colby es un halcón anti-China, ¿no? Es alguien que está totalmente obsesionado con que todas las decisiones que tome Estados Unidos deben estar relacionadas con contener a China, ¿no? Entonces, si alguien como Colby creyese que esto al final es parte, beneficia a una gran estrategia contra China, pues podría ser, sí, sí, perfectamente. Fenomenal, Daniel. Yo creo que lo podemos dejar aquí porque hemos hecho un marco bastante amplio a pesar de la complejidad del contexto y de este conflicto. Si queréis que sigamos ahondando en este conflicto en cuestión, podéis hacérnoslo llegar, tanto por el chat o por los diferentes canales de comunicación de Lisa, y haremos otro tipo de sesiones dentro del mismo paraguas, pero desde otros prismas y otros temas. Y si te ha resultado interesante o útil esta sesión y quieres profesionalizar tu capacidad de análisis y de investigación geopolítica, también evidentemente os invitamos a conocer el máster profesional de analista internacional y geopolítico de LISA Institute, donde podéis ya ver en el programa metodología, casos, herramientas y demás cuestiones para poder interpretar crisis internacionales y construir escenarios, ¿no? Como los que hemos construido a lo largo de esta sesión. También vamos a dejar en el chat el enlace para que os podáis suscribir a la newsletter y no perderos otras masterclass que hagamos, tanto de este tema como de otros, y recibir toda la información necesaria para inscribiros. Por supuesto, la sesión va a quedar grabada para que podáis consultarla a posteriori en nuestro canal de YouTube, así que os animamos también a compartirla. Y Daniel, gracias otra vez por tu tiempo, por tu análisis y por compartir tu experiencia como analista internacional y geopolítico, y espero que podamos vernos otra vez prontito por aquí. Gracias a vosotros, a Lisa y a ti por la invitación y a todos los demás por el interés. Y nada, espero que nos veamos en otra pronto. Saludos. Seguro que sí. Gracias. Buena tarde.